Muy agradecido a Dios. El título del tema, como lo ven ustedes, es Los tres espíritus inmundos. El detalle lo vamos a continuar. Vamos a continuar y nos dice la palabra de Dios en el capítulo 16 de Apocalipsis, versos 13-14. En la palabra de Dios encontramos tres versos bíblicos apocalípticos que nos indica acerca del falso profeta y los dos espíritus inmundos apocalípticos. Uno, y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus impuros, como ranas, que son espíritus de demonios, que hacen señales y van a los reyes de todo el mundo para reunirlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Entonces, la finalidad del espiritismo no solamente es engañar, no solamente es dar a conocer la existencia del anticristo, sino preparar a los reyes de la tierra y también a toda la población para aquella batalla de aquel día del gran Dios Todopoderoso. En el punto 2 dice, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta, que había hecho las señales ante ella. Con esas señales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y adoraron su imagen. Los dos fueron lanzados vivos en el lago de fuego que arde con azufre. Apocalipsis 19:20. Y en el verso 3, en el punto 3, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde están también la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche para siempre, jamás. Entonces, tenemos aquí tres versos bíblicos que nos habla acerca de este espíritu inmundo, ¿no? El falso profeta, que va a ser este primer estudio. La primera consideración, el dragón. Dice, y vi salir de la boca del dragón. Vi salir de la boca significa que estos tres espíritus hablan y representan la política que esta triple unión religiosa dará al mundo, el vino de Babilonia, según Apocalipsis 16:14, 17, 2 y 6. Cuando el espiritismo, cuando el protestantismo extienda la mano para asir la mano del poder romano, cuando se incline por encima del abismo para darse la mano con el espiritismo, cuando, dice, cuando bajo la influencia de esta triple unión será el protestantismo apóstata, la Roma papal y el espiritismo, ¿no? Así que tenemos aquí tres puntos importantes que nos habla sobre la triple unión religiosa. Veamos entonces ahora el desarrollo. Dragón. ¿Qué significa la palabra dragón? Dragón, esa serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, según Apocalipsis 22, y se compara con Apocalipsis 12:3 y 13:1. El primer miembro de esta triple unión religiosa se identifica generalmente con el espiritismo o con el paganismo. Este último consiste principalmente en la adoración de espíritus maléficos y por eso se parece esencialmente al espiritismo moderno, tal como se practica en los países cristianos, ¿no? Así que el dragón no es otra cosa, como dice la palabra de Dios, es el diablo y Satanás. El espiritismo moderno actúa también como Satanás quiere que actúe. El profeta Isaías describe el terrible engaño que seducirá a los impíos y les hará creerse al amparo
de los juicios de Dios. ¿Y qué es lo que dicen ellos? Hemos hecho pacto con la muerte y con el infierno tenemos hecho convenio. Cuando pasare el azote, cuando el torrente no nos alcanzará, porque hemos puesto las mentiras por nuestro refugio y entre los embustes nos hemos escondido. Qué tal manera de pintarnos de una manera directa lo que es la obra del espiritismo. Primero, han hecho pacto con la muerte. Dos, han hecho convenio con el invierno, con el infierno. Y por lo tanto, a través de la mentira y los embustes, tienen ellos su baluarte para actuar en el mundo. En la categoría de personas así descritas, se encuentran los que en su impenitencia y obstinación se consuelan con la seguridad de que no habrá castigo para el pecador. Eso es lo que piensan, lo que han hecho pacto con la muerte y convenio con el infierno. ¿Ya? De que todos los miembros de la humanidad, por grande que sea su corrupción, serán elevados hasta el cielo para volverse como ángeles de Dios. Pero hay otros quienes de modo mucho más aparente están haciendo un pacto con la muerte y un convenio con el infierno. Son los que renuncian a las verdades que Dios dio como defensa para los justos en el día de congoja y aceptan el falso refugio ofrecido en su lugar por Satanás, o sea, los acertos mentirosos del espiritismo. Está escrito en Conflicto de los Siglos, página 617. La deificación de los muertos ocupaba un lugar preeminente en casi todo sistema pagano, como también lo ocupaba la supuesta comunión con los muertos. Se creía que los dioses comunicaban su voluntad a los hombres y que cuando los consultaban les daban consejos. De esta índole eran los famosos oráculos de Grecia y de Roma. La creencia en la comunión con los muertos prevalece aún hoy día, hasta entre los pueblos que profesan ser cristianos, ¿no? Ahora, bajo el nombre de espiritismo, la práctica de comunicarse con seres que dicen ser los espíritus de los desaparecidos se ha generalizado mucho. Tiende a conquistar la simpatía de quienes perdieron sus seres queridos. A veces se presentan a ciertas personas, seres espirituales en forma de sus amigos difuntos, y lo describen incidentes relacionados con la vida de ellos, o realizan actos que ejecutaban mientras vivían. En esta forma, inducen a los hombres a creer que sus amigos difuntos son ángeles que se ciernen sobre ellos y se comunican con ellos. Los seres que son así considerados como espíritus de los desaparecidos son mirados con cierta idolatría y para muchos la palabra de Dios tiene más peso que la palabra de Dios. Entonces el espiritismo está actuando así, hace creer que los muertos actúan, viven, tienen influencia sobre los vivos para de esta manera engañar al mundo, ¿no? Dejando de lado la verdad que está en la palabra de Dios. Pero muchos consideran el espiritismo como un simple engaño, ¿no? Así se considera, como un simple engaño. Atribuyen a fraude de los medios las manifestaciones mediante los cuales pretenden demostrar que poseen un carácter sobrenatural. Sin embargo, si bien es cierto que con frecuencia se han presentado los resultados de alguna superchería como manifestaciones genuinas, han habido también evidencias notables de un poder sobrenatural.
Y muchos de los que rechazan el espiritismo como resultado de la pericia a la astucia humana, al comprobar manifestaciones que no pueden explicar en este sentido, se verán inducidos a reconocer sus acertos como veraces. Y este es el engaño que se está propagando actualmente en el mundo. La teoría de la inmortalidad del alma fue una de aquellas falsas doctrinas que Roma recibió del paganismo para incorporarla en el cristianismo. La inmortalidad de un hombre fue uno de los credos fundamentales de la religión filosófica del platonismo, que en parte fue adoptada por la Iglesia cristiana. Entonces, la teoría de la mortalidad del alma no es otra cosa que la obra que Platón, el filósofo Platón, escribió, ¿no?, como fundamento de su filosofía en ese tiempo. Ahora, las creencias de la inmortalidad del alma no solo son patrimonio del catolicismo e iglesias evangélicas, sino también de las religiones o filosofías religiosas de Oriente. Las religiones orientales, como el hinduismo, el budismo, profesan la doctrina de la metempsicosis o reencarnación, que postula la posibilidad de perfeccionamiento progresivo a través de vidas sucesivas. La liberación final consiste en detener la rueda de las reencarnaciones causada por el apego a un ego individual ilusorio. Entonces, no solamente propaga la inmortalidad del alma, la Iglesia Católica, las iglesias protestantes, sino también las iglesias orientales. Y vamos a ver en la secuencia de este estudio. Las filosofías, ¿no? Entonces, continuemos. Las filosofías religiosas orientales son el budismo, el taoísmo y el confucianismo. También se considera las doctrinas religiosas orientales como parte de la tradición de Oriente, siendo ellos el hinduismo, la religión china, el mazdeísmo, la religión persa, la religión japonesa y la religión coreana. Esta consideración se hace porque en Oriente la religión va de la mano de una fundamentación filosófica primaria. Entonces, la esencia de la religión oriental se basa en la filosofía, y esa filosofía en algún caso se ha hecho una religión, tal como el hinduismo, la religión china, el mazdeísmo y la religión japonesa y la religión coreana. Veamos entonces los detalles. Ahí tenemos el budismo, su representante, el taoísmo y el confucianismo. Y con sus símbolos que ellos pues tienen, ¿no? Entonces vamos a estudiar primero las filosofías religiosas que actualmente están ya en Europa y en América. Primero el budismo. Siddhartha Gautama se considera el padre del budismo, mas no siempre una deidad. El budismo es un sistema de creencias basado en las enseñanzas de Buda. El tema de la existencia de Dios es en gran medida irrelevante en el budismo. La mayoría de las sectas budistas creen en el karma, una causa-efecto entre todo lo que se ha hecho y todo lo que se hará. Los budistas creen que los eventos que se producen son el resultado directo de los eventos anteriores. Y hoy en día, la filosofía budista, ¿no?,
está entrando aún en las iglesias protestantes y católicas, porque se habla del karma, ¿no? Se habla del karma en el sentido, ¿no? De que como que es un espíritu que actúa dentro de nosotros, ajeno a nosotros, que nos hace prácticamente tanto el querer y el hacer a través de ello, pero forzando nuestra voluntad, que es distinto a lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Esta pequeña aclaración es buena dirigirlo para que podamos nosotros tener en cuenta. Nosotros no somos creyentes, ¿no? Ni tampoco aceptamos el karma del budismo. Uno de los efectos del karma es el renacimiento, un concepto distinto que la reencarnación del hinduismo. En la muerte, el karma de una vida determina la naturaleza de la próxima existencia de la vida. El objetivo final de un practicante budista es eliminar el karma, tanto bueno como malo, poner fin al ciclo de sufrimiento y renacimiento y alcanzar el nirvana, generalmente traducido como el despertar o la iluminación, ¿no? Entonces, ellos tienen su modo de ver sobre el plan de la santificación que nosotros tenemos, ¿no? Ellos lo determinan a través de los efectos del karma, tal como está ahí dicho. Ahora vamos a ver el budismo Zen, que es otra ala del budismo. El Zen en japonés o Chan en chino es una fusión de la escuela Dhyana del budismo Mahayana con los principios taoístas y Bodhidharma. Fue un legendario monje, el que habla acerca del budismo Zen, fue un legendario monje hindú que viajó a China en el siglo V y allí en el templo Shaolin comenzó la escuela Chan del budismo, que en Japón y en Occidente se conoce como el budismo Zen. La doctrina Zen hace hincapié en la existencia de este momento, ahora mismo. El Zen enseña que el universo entero es una manifestación de la mente y alienta a los meditadores a confirmar esto por sí mismo a través de visión directa, ¿no? El Satori. Entonces, la mente va más allá de lo concebible y lo inconcebible lo hace realidad y de tal manera entonces que el Satori vendría a ser para ellos, ¿no? La culminación prácticamente de todo lo que no se entiende, lo que no se tiene y lo que se ha deseado y que se tiene, pero solamente queda en pensamiento. Las escuelas Zen han sido históricamente divididas entre los que se conciben la búsqueda de la iluminación como un acontecimiento repentino que se llama Rinzai, o como fruto de un cultivo gradual, el Soto. Los practicantes del Zen participan en sesiones de Sozen, es decir, la meditación sentada. Como otras escuelas, para el Zen se caracteriza por la chicantaza, simplemente estar sentados en contraposición con prácticas centradas en la respiración o uso de mantras. La escuela Rinzal es notable por la utilización de los Quan, adivinanzas diseñadas para obligar a los estudiantes a abandonar los intentos inútiles para entender la naturaleza del universo a través de la lógica. Prácticamente lo toman como
un aspecto lúdico, un juego, ¿no? Más no como una verdad, como Dios quiere que conozcamos su obra maravillosa de la creación. Pasamos ahora al segundo punto, perdón, porque ya hablamos del budismo, el budismo y el budismo zen. Hoy vamos a hablar del confucianismo. Es la principal ideología en China y surgió durante la dinastía Han y todavía puede ser considerado como un importante elemento subyacente de la cultura del Extremo Oriente. Se podría entender como una social, ética y humanística de un sistema centrado en los seres humanos y sus relaciones. En el confucianismo se hace hincapié en los rituales formales en todos los aspectos de la vida, desde casi las ceremonias religiosas de estricta cortesía y deferencia a uno de los ancianos, especialmente a los padres, y al Estado en la forma del emperador. En otras palabras, lo que aquí podemos tener en cuenta es el culto a la personalidad o la edificación del ser humano. El taoísmo es la ideología filosófica más crítica contra el legalismo imperial y también con el confucianismo. Surgió en antigua China, en el periodo de los siete reinos combatientes, donde el sabio chino Lao Tse escribió el Tao Te Ching, considerado una de las obras más notables de la filosofía oriental, y a partir de la cual se originó el taoísmo. Esta filosofía parte de elementos metafísicos y existencialistas, sobre los cuales luego plasma la idea de un cambio constante en la naturaleza y en la vida humana. El taoísmo parte de la idea del Tao como origen de todo lo existente y explica que el cambio entre fuerzas opuestas es lo que mueve al universo. Por eso su símbolo que ellos tienen, ¿no? Está entre lo negativo y lo positivo, el bien y el mal. Siempre ese dualismo, ¿no? Filosófico, religioso que ellos tienen. Esas fuerzas son Bin y Ban, y sus cambios cíclicos permiten que se armonice la naturaleza. Y por eso, según el taoísmo, es el cambio lo que armonizaría la vida del hombre, ya que el estancamiento en una sola forma rígida solo concluye en desarmonía y devastación. Los conceptos taoístas dieron origen a la medicina tradicional china y a distintas disciplinas como el Tai Chi Chuan, el Qi Kung y diversas formas de artes marciales. El taoísmo comparte muchos ideales similares a los del budismo y también a las prácticas semejantes como la meditación, pero difiere del budismo en el hecho de que los taoístas no creen en la reencarnación ni tampoco en el concepto de la vida después de la muerte, razón por la cual el taoísmo antiguo buscaba como meta la inmortalidad del ser humano. Los mismos ideales que habla de la inmortalidad del alma de Platón. Ahora dejamos las filosofías religiosas, las filosofías religiosas orientales, y ahora entramos, ¿no?, a las tradiciones religiosas orientales. Pero vamos a hablar de las principales. Son muchas, son muchísimas, pero vamos a hablar de las principales y las que tienen injerencia hoy en Europa y en América. Veamos. Hablemos del hinduismo, en primer lugar. Los hinduistas consideran que su tradición religiosa es la más antigua del mundo. Tuvo sus orígenes en la antigua religión védica, a fines del segundo milenio antes de Cristo. Es la tercera religión más grande del planeta,
con más de 1.000 millones de creyentes y se caracteriza por un conjunto de diversos principios, prácticas y escrituras. Dentro del hinduismo existen escritas religiosas importantísimas, las llamadas Upanishad, de los últimos siglos del primer milenio antes de Cristo. Tratan temas ontológicos muy profundos y son muy acabadas en el uso de la lógica, a la vez que no pierden su carácter devocional y religioso. Impera en el hinduismo como tradición religiosa, pero teniendo en cuenta la filosofía hinduista. Su religión viene a ser la práctica de la teoría filosófica. Existen muchas creencias consolidadas en escuelas religiosas, tales pueden ser el hinduismo, el krishnaísmo y el shivaísmo, las cuales, si responden al esquema más occidental y cristiano del concepto religión, dado que contienen dogmas e instituciones de las que uno depende indefectiblemente para la práctica religiosa. Son religiones que parten de un conjunto de dogmas revelados e incuestionables y que luego desarrollan un complejo sistema teológico. Existen muchas costumbres de adoración que se relacionan con la tradición, adoración o veneración de dioses y diosas, ofrenda de alimentos, lámparas, sahumerios, a la diosa Kali, al dios Shiva y al dios Vishnu. Una de estas prácticas religiosas que prácticamente en Europa y en América y aquí en Perú también está adelantando es el Krishna, ¿no? El Hare Krishna, eh, filosofía, religión y forma de vida. Esto es lo que hay, ¿no? Vamos a ver ahora otro, el sijismo. Las características más importantes de la doctrina Sij son los siguientes, ¿no? El Simrum y el Sem. Estas son las bases del sijismo. Es el deber de cada Sij el practicar Nam, Simran, meditación en el nombre, diariamente hacer una seva, el servicio altruista, siempre que exista la posibilidad, ya sea en guardar lugares de culto, ¿sí? Centros comunitarios, casas de personas mayores durante desastres mundiales. Los tres pilares del sijismo son: el Guru Nanak formalizó tres espíritus pilares del sijismo. El Nanjam, un sikh debe practicar de manera diaria la meditación, y el Ninmen, una rutina de rezo diario, recitando y salmodiando el nombre de Dios. El sijismo tiene bastante parecido a lo que es la religión musulmana, porque estas tres formas del sijismo prácticamente lo practican también los musulmanes. ¿Quién más practica esto, no? La religión católica también toma del sijismo ciertos aspectos. Las iglesias protestantes apóstatas, ¿no? Cuando claman y gritan y hablan sobre esto, también toma uno de los pilares del sijismo. Así que, mire, cuánto la religión y la filosofía oriental ha penetrado e influye, ¿no? Su filosofía y su religión en la religión católica y la religión protestante, apóstata. El Kirukkarni es vivir de manera honesta y ganarse la vida a través de sus esfuerzos mentales y físicos, al mismo tiempo de aceptar las bendiciones y regalos de Dios. Un Sikh debe vivir como dueño de su casa, cargando consigo sus responsabilidades al máximo. El Vanchakna
Los Sikhs deben compartir su riqueza con la comunidad y los demás en general, mediante la práctica del Dan, la caridad y el Disband. Matar a los 5 ladrones. Los gurús Sikh decían que la mente es atacada constantemente por los 5 ladrones. ¿Cuáles son? El Kam, la lujuria, el Krop, la ira, el Lobh, la avaricia, el Moh, la ignorancia, y Shankar, el ego. Un Sikh debe superar estos 5 vicios constantemente. Cualidades humanas positivas. Los gurús Sikh enseñaron que los Sikh deben desarrollar cualidades positivas que le acerquen a Dios y lo alejen de la maldad. El Sat, la veracidad, el Daya, la compasión, el Santok, el contentamiento, el Nimrat, la humildad y el Pyare, el amor. Ese prácticamente constantemente ellos enseñan y dan estas teorías para que las personas se concentren en estas cosas y se concentren en sí mismos, olvidándose entonces de la realidad externa. Hacen una religión prácticamente interna de lo que hay dentro de ellos, en su mente, en su corazón, en su idea, en todo, para poder entonces luchar y ser cada día mejores. Vamos a pasar ahora a otro punto, el jainismo. El jainismo fue fundado por Mahivira, un líder religioso que vivió en la misma época que Buda. Fueron contemporáneos. La palabra yaina proviene de yina, victoria, refiriéndose a aquellos que han logrado la victoria sobre sus propias pasiones. ¿Ya? El jainismo enseña el ascetismo, actos de autodisciplina, autoprivación y autonegación, como el camino a la iluminación. La población jainista se concentra en la India y supera los 10 millones. La comunidad jaina se encuentra entre las más prósperas de la India. Y ahora vamos a ver sobre el sintoísmo. También se le dice shintoísmo. Es la religión tradicional del Japón y la que establece a los dioses como ancestros directos de los emperadores. Su creencia es politeísta y sostiene que todo en la naturaleza posee un origen espiritual, ya que los espíritus originarios de la naturaleza son unos seres llamados kami. Según la tradición Shinto, existen diversos tipos de kami, siendo lo más venerada la de Kami-sama, o diosa de todos los dioses, la cual es Amaterasu, la diosa del sol, ¿no? Entonces, aquí también hay una creencia en el sintoísmo, en la parte humana y en la parte de la naturaleza. Asimismo, en la tradición sintoísta existen otros dioses de gran importancia, siendo los principales ellos Izanami, Izanagi, Inari y Rajin, Fujin y otras entidades kami asociadas a distintos elementos de la naturaleza. Los sintoístas también creen en la existencia de otros espíritus o seres míticos, ¿no? Que no son considerados como dioses, pero sí son los vínculos a esto, como por ejemplo los Kitsune vinculados a Inari y también otros seres como Oni y los Onri, ¿no? Lo que nosotros también aquí en Perú y en América lo llamamos los famosos duendes, ¿no? Algo así. En ciertas creencias sintoístas se considera que la naturaleza manifiesta una energía conocida como chi, la cual también es considerada por otras religiones orientales y también por doctrinas asiáticas que no consideran al chi bajo un contexto religioso, sino más bien una metafísica filosófica. Además, para algunas creencias sintoístas, la naturaleza de esta energía puede ser maligna o benigna, según cómo se manifiesta, siendo llamado, ¿no? Siendo llamado
el Go o el aspecto oscuro o maligno de las entidades espirituales, y Shin, un aspecto luminoso y benigno. Nuevamente aquí en el sintoísmo, en la creencia religiosa, nos da la dualidad, ¿no? La dualidad. Hay mucha dualidad en las creencias orientales. Y el taoísmo religioso fue originado por el monje chino Chan Daolin en el año 142 después de Cristo, aproximadamente 600 años después de la muerte de Lao Tse. Difiere del taoísmo filosófico en muchos aspectos, principalmente en la creencia de deidades de la religión tradicional china, que no eran aceptadas por el taoísmo de Lao Tse, y también en otras creencias que no eran afines al taoísmo filosófico, como el culto a los antepasados y a la creencia en la vida después de la muerte. Por lo general, la religión taoísta resulta ser sincretismo de elementos taoístas mezclados con creencias animistas y religiosas de la más variada índole, tanto en los deidades antiguas como en los espíritus y elementos de cultos exclusivos de diferentes regiones, como por ejemplo lo es el taoísmo y la religión en Taiwán, China, Corea, Japón, India, Taiwán, todos prácticamente bajo la influencia de esta filosofía y de esta religión oriental. El confucianismo religioso surgió posteriormente al neoconfucianismo y difiere del confucianismo tradicional en el hecho que es menos moralista y más religioso. Su principal característica es el de adorar a Confucio a modo de deidad, pese a que éste no se consideraba así ni promovía el culto a su persona. Incluso así comparte con el confucianismo tradicional el hecho de acentuar la práctica ritual como algo importante, algo que la religión confucionista acentúa aún más, ya que da más importancia a los elementos espiritistas y a los cultos animistas, como la invocación a los antepasados. Las religiones confucionistas suelen adoptar prácticas sincréticas que mezclan elementos confucianos tradicionales con otros elementos extraídos de la creencia de las religiosas locales o personales. Es una mezcla prácticamente de la filosofía, de lo que piensa la persona, de lo que piensa la comunidad. El budismo religioso. Son todas aquellas religiones budistas que resultan ser un sincretismo entre las enseñanzas de Buda y las creencias religiosas locales. Así, por ejemplo, el budismo tibetano mezcla conceptos budistas como el folclore tradicional del Tíbet. Cabe destacar que el budismo zen, que cree en la práctica, ejercen mayoría de los japoneses, es en realidad el budismo Shinto, que resulta ser la unión sincrética entre conceptos budistas y la religión sintoísta. Así, por ejemplo, es usual que en Japón se crea que ciertos dioses como Ago o Negbo sean los guardaespaldas de Buda, cuando en realidad en las demás escuelas budistas, incluyendo el Zen, Buda no cuenta con guardaespaldas ni nada semejante. Yayo y Unye eran tradicionalmente dos deidades de la ira y la furia del sintoísmo antiguo. Ese es el budismo religioso, ¿no? ¿Que quieren hacerlo religión? Sí, pero Buda no habló de una religión, habló de una filosofía de la vida, que hoy lo han deificado y le han puesto como Dios. Ya es asunto del pensamiento japonés del siglo, estamos hablando del siglo XVIII, XIX y XX, ¿no? Más atrás también. Y vamos a ver ahora el zoroastrismo. Zoroastrismo.
Es el libro sagrado de los persas, es el Avesta, atribuido a Zoroastro, un filósofo medo que vivió en el siglo VI. La doctrina reconoce un ser supremo, que es eterno, infinito, fuente de toda belleza, generador de la equidad y de la justicia, sin iguales, existente por sí mismo o encauzado y hacedor de todas las cosas. Del núcleo de su persona salieron Hormuz y Arimán, principios de todo lo bueno y todo lo malo respectivamente. Ambos produjeron una multitud de genios buenos y malos, en toda, en toda, en todo acorde con su naturaleza. Y así el mundo quedó dividido bajo el influjo de estos dos grupos de espíritus divididos y bien diferenciados. Esto es lo que explica la lucha en el orden físico y moral en el universo. El alma es inmortal y más allá de esta vida le está reservada la obtención de un premio o prácticamente la victoria. Noten ustedes que el zoroastrismo tiene bastante que ver con la doctrina que profesan los católicos y los protestantes. Pero ¿en qué difieren? En que ya de esa función de lo bueno y lo malo salen prácticamente los geniecillos, ¿no? Y aquí está la diferencia entre el pensamiento eh, de los católicos y de los protestantes. Nosotros diferimos totalmente, ¿no? De estas creencias. Muy bien, mi hermano. Vamos ahora. Bendito Dios que moras en el reino de los cielos, te damos gracias porque permite, Señor, que estemos enlazados a través de este medio Zoom y con TV Renueva, con los oyentes y hermanos que participan en este momento. Gracias porque en tu infinita bondad das a conocer a tus hijos y a tu pueblo sobre los engaños de Satanás que está dándose de una forma muy especial, sus engaños que él quiere colocar en el mundo entero. Danos sabiduría y entendimiento para poder resistir mediante tu Espíritu Santo estas acechanzas diabólicas y podamos así, mediante tu Espíritu, salir airosos. Bendice a cada uno de los presentes en el nombre de Jesús. Amén.